Heraldiño, ¿vos cómo llegaste a ser actor? Pues mira, Willy, que fue como una cosa desde el colegio. Eh, yo crecí en Pasto Ajá. y el colegio se llamaba así Ciudad de Pasto y ahí en los centros literarios. A mí me gustaba mucho la literatura y entonces me acuerdo que la primera obra que hicimos fue en un centro literario con una obra de Andrés Caicedo Ajá. y fue la primera vez que actué y entonces como que a la gente le gustó y a mí también y de ahí seguí actuando en el colegio. De Ajá. ahí en la universidad Ya. empecé, formé parte del grupo de teatro y ahí arranqué, bueno, hasta ahora. Desde por ahí entonces el vínculo caleño con lo caicediano, ¿qué? Sí, hola, yo no sé, siempre me como muy haya llegado a la literatura del Caicedo, y Chévere. hasta que conocí a William Vega. ¿Y vos cómo te hiciste director? ¿Cómo fue la cosa? Pues mira que yo creo que también el asunto de la dirección llegó por el teatro, porque también desde el colegio teníamos un grupo de teatro, pues eso que como muy empírico, pues muy inocente también, como que queríamos hacer representaciones, contar como ideas, incluso ideas a veces políticas a través del teatro. Me acuerdo que Oscar, yo conocí a Oscar fue por eso, porque él hizo un guión de teatro sobre todo el problema que ha tenido la toma de la embajada en Perú por Sendero Luminoso. Y entonces hicimos una obra de teatro sobre eso, se llamaba El ascenso y el descenso de un imperio. Y por el teatro fui de alguna manera enamorándome pues de la actuación y un día un loco que se llama Alexander Giraldo vio una de esas obras de teatro y estaba haciendo unos cortometrajes e incluso un largometraje estaba haciendo y nos llamó para que hiciéramos parte de eso Como actores. como actores. Entonces ¿Vos actuaste? yo arranqué fue actuando y, y eso se llamó Los Shakespeares, eso que Alexander Ya, Giraldo hizo. Luego otro man vio esa película y también me llamó para actuar en esa película, fue para una película que se hizo para televisión que se llamaba El Sobre Verde. Y ahí también estoy yo muy jovencito actuando, era el protagonista de esa vuelta. Y a mí todo eso me quedó fascinando, el mundo de la actuación, digamos que empezó a pasar como un segundo estado, porque me empezó a interesar toda la vuelta de cómo se hacían las películas, el detrás de cámaras, todo eso. Me entusiasmé mucho por poder contar ahora desde lo audiovisual y arranqué a estudiar comunicación social en la del Valle, pues que también hay toda una tradición ahí muy cinéfila. Y nada, ya haciendo trabajos en la universidad, sentí que sí me sentía muy cómodo con la dirección, pues desde estos formatos audiovisuales. ¿tu primer así trabajo audiovisual cuál fue? Así, Pues de ¿vos te hecho, acordás? mi primer trabajo audiovisual también lo hice en el colegio como director de un Ya, cortometraje. Una profe nos puso a hacer un examen de un libro. El examen del libro era hacer un cortometraje. ya. Entonces a mí eso me fascinó, cómo adaptarlo. Y ese libro se llamaba Vampiro a mi pesar. Y es un cortico pues de colegio y luego así seguimos haciendo cositas en el colegio ¿Y muy eso los tienes pequeñas. vos todavía? No los tengo, hay que hacerle una arqueología de eso a ver dónde está ¿Quién porque lo me tiene? encantaría verlo, sí, Qué sí, sí. chévere. Esa es la historia de la dirección. Bueno, y la Sirga, ¿cómo fue esa primera película? Yo camellaba con Señal Colombia haciendo una serie documental y por toda Colombia, sobre todo zonas rurales. Queríamos encontrar experiencias del campo pues que fueran importante darlas a conocer a través de ese canal. Y así llegué a La Cocha, Ya, eh, registrando un proyecto muy bonito de Asoyarcocha, de las comunidades pues que están integradas a la laguna. Yo quedé enamorado de ese espacio y nunca más me lo saqué de la cabeza. Luego viajé a hacer una especialización en guión para cine y televisión y empecé a construir una historia basada en todos esos viajes que yo había tenido por Colombia, pues por esa Colombia rural ya. y ahí surgió la historia de La Sirga. Y antes de la Sirga hay un corto, ¿sí o qué? Y también Hay un cortico que se llama Simiente, Simiente. que fue como un experimento un poco de qué era rodar en La Cocha. Yo tenía mucho miedo porque el guión de La Sirga era un guión muy corto
y yo tenía miedo que no fuera un largometraje, no un corto. Entonces yo dije, no, quiero ir a rodar primero y medirme un poco en esos tiempos de traspasar, digamos, la escritura literaria al audiovisual. Entonces ese es el resultado de ese experimento, se llamaba Sin Miedo. Ve, compadre, ¿y vos cómo conociste a Salomón? Y con Salomón me acuerdo que yo ya estaba interesado en el teatro y iba a mirar los ensayos del grupo, del Teunarlo, el teatro experimental de ahí de Pasto. Y miraba a un man grandote ahí que ensayaba con los muchachos, weón, y les exigía mucho físicamente. Y yo decía, y entonces me empecé a decir, man, ¿quién es? No, Salomón Gómez, que él es caleño, pero vive acá en Pasto. Y con el tiempo yo seguía haciendo teatro y una vez Salomón miró una obra mía y me gustó mucho. Era una adaptación de unos poemas de Xavier Villaurrutia, un mexicano, Los Nocturnos. Y Salomón se acercó esa vez y me dijo que le había gustado mucho el trabajo, la actuación, que le recordaba un grupo que él había tenido en Cali, de Carimundi, se llamaba el grupo de él, y entonces me invitó a trabajar. Entonces empezamos a trabajar con él en los títeres, en el teatro, y nos hicimos muy amigos, así con más de unos 15 años que lo conocía a Salomón. Bacano. Y él iba a estar en la circa, ¿cierto? Él iba a ser el papá tuyo en la sirga. Y terminó volviéndose como otra especie de padre aquí en Sal, ¿no? Sí. Como otra, aparece ahí como una relación también. Ve, Como de padre. porque yo quería saber siempre eso, porque el frío de la cocha y el otro extremo en la Tatacoa, en Consal, ese calor. Porque para mí los espacios son muy importantes, son más allá de decorados, no son como escenografías, sino que son personajes que catalizan la historia y Ya. que como que contienen a los otros personajes.